Estamos para presentarle la cuarta carta de El Diablo a su sobrino. ¿Qué tal? Buenas a todos, bienvenidos. Buenas, bienvenidos. Estamos nuevamente aquí por el canal El Santo Rosario Ar a través de Facebook y El Santo Rosario Ar de YouTube. Estamos para presentarle la cuarta carta de El Diablo a su sobrino en este curso Cómo actúa el demonio en nuestra vida cotidiana, cómo actúa el demonio. Estamos con el Padre Franco. Buenos días, buenas tardes, Padre. ¿Qué tal? Buenas a todos, bienvenidos. Gracias por perseverar en este curso que es tan importante para poder entender nuestra relación con Dios y también poder entender cómo ir creciendo día a día en el amor a Jesús y en su servicio. Le invitamos a que se suscriban, comenten, darle like y a compartir este curso que trata de cómo el demonio actúa en nuestra vida. Vamos a dejar el primer curso, ¿sí?, que tiene que ver con la primera carta del diablo a su sobrino, haciendo una exégesis y comentarios con el Padre Franco Carreras. Vamos a dejar el primer curso aquí arriba, para aquellos que no lo pudieron ver. Después el segundo curso y el tercer curso también lo vamos a dejar aquí arriba para que lo puedan ver y puedan entender un poquito cómo actúa el demonio en nuestra vida cotidiana. Vamos a arrancar, vamos a comenzar, entonces vamos a darle el paso al Padre Franco para que nos cuente de qué trata esta cuarta carta, que las primeras tres cartas que hemos presenciado es impactante cómo actúa el diablo en nuestra vida, que muchas veces no sabemos y se relaciona en nuestra vida cotidiana. Bueno, bien, esta cuarta carta, nuestro autor Luis, lo que va a tratar de mostrar es justamente la cuestión de la oración. Recuerden que en la tercera carta él está interesado en mostrar que la oración que tiene que hacer el paciente, es decir, la persona que está siendo tentada, sea una oración desencarnada, que no tenga que ver con lo concreto de la vida de su mamá. En este caso estaba hablando sobre la relación de su mamá y cómo dice el demonio: para embarullarle un poco su conversión, vamos a hacerle un poquito lío en la casa, ¿sí? Que se empiece a llevar mal con la mamá, con el hermano mayor, con este, con el otro, para que esa conversión no sea verdaderamente profunda, para que se le complique un poco. Bueno, y ahora lo que va a hacer es, el primer párrafo no lo vamos a leer porque es su tío que lo reta un poco a su sobrino diciéndole: bueno, lo que vos me ponés en las otras cartas es porque te deslindas responsabilidad, tenés que hacerte cargo de que tu trabajo no es tan bueno. Cuando hablamos de su tío, Padre, ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando del demonio, siempre es el demonio que le habla a su sobrino Orugario. Bueno, la cuarta carta lo que dice es lo siguiente: lo mejor, cuando es posible, es alejar totalmente al paciente de la intención de rezar en serio. Es decir, el demonio no es que nos va a decir al inicio de modo craso y brutal: no reces. ¿Por qué? Porque sabemos que la oración es buena para nuestra relación con Dios. Y si nos viene un pensamiento así, tan burdo de no reces más, lo vamos a rechazar y vamos a identificar que no viene de Dios ese pensamiento. Entonces el demonio lo primero que nos hace es decir: reza, pero no reces bien. No tengas la pretensión de rezar en serio. No tengas la pretensión de tener una oración perfecta. No tengas la pretensión de aspirar a lo mejor. Con que aspire a lo bueno ya está. En cambio, nosotros sabemos que el santo se diferencia de cualquier cristiano mediocre en que no solamente aspira a los bienes, sino que aspira a lo mejor dentro de los bienes. Y ahí está la delicadeza de la conciencia del alma. No se va a conformar con hacer el bien, sino que va a tratar de hacer lo mejor y hacer el bien de la mejor manera posible. Bueno, esa es la actitud del santo. Entonces el demonio le dice: hay que tratar de evitar de que piense que es necesario rezar en serio, es decir, rezar bien, rezar hacia lo bueno, de modo perfecto, una buena oración. Que rece, pero que siga rezando como lo estábamos diciendo antes, una oración desencarnada, ¿sí? Cuando el paciente, como tu hombre, es un adulto recién convertido al partido del enemigo, es decir, al partido de Dios, la mejor forma de lograrlo consiste en incitarle a recordar, o a creer que recuerda,
lo parecidas a las formas de repetir las cosas de los loros que eran sus plegarias. Por reacción contra esto, se le puede convencer de que se aspire a algo enteramente espontáneo, interior, informal y no codificado, y esto supondrá, de hecho, para un principiante un gran esfuerzo destinado a suscitar en sí mismo un estado de ánimo vagamente devoto, en el que no podrá producirse una verdadera concentración de la voluntad y de la inteligencia. Fíjense qué importante esto. La primer tentación para que la persona deje de querer rezar en serio es decir, esa oración que hacía cuando era chico de rezar el Padre Nuestro, el Ave María, el Gloria, el Rosario, es como repetir por loro. Vos tenés que hacer otro tipo de oración, una oración más sentida, más desde el corazón, menos programada, más espontánea. Claro, el demonio, ¿por qué quiere eso? Porque eso nos va a generar a nosotros la sensación de que estamos hablando con Dios, que estamos espiritualizados. Y en realidad lo que dice, eso afecta directamente a la voluntad. ¿Por qué? Porque la persona asocia la oración con el sentimiento. Y naturalmente va a terminar rezando cuando lo siente, no cuando lo necesita o cuando debe rezar, que siempre y todos los días. Entonces, claro, indirectamente lo que aparece como una oración más perfecta termina teniendo consecuencias tan nocivas en la voluntad y en la inteligencia del converso que el converso a la larga termina dejando de rezar porque solamente reza cuando quiere, cuando lo siente y a su modo. No, nosotros sabemos que hay un modo eclesial de rezar, que es rezar con toda la iglesia. La iglesia tiene, por ejemplo, el breviario para el sacerdote, la oración litúrgica, la misa, es la oración de toda la iglesia. Hay modos de rezar. Está la oración mental, la oración repetitiva, que es la vocal, la oración de meditación, la oración de contemplación. Hay distintos modos de rezar. Y la iglesia no dice que hay que hacer una u otra, sino que tenemos que rezar todas. Es bueno recibir las bondades y las bendiciones de la oración repetitiva como el rosario y pasar del rosario a la oración contemplativa meditando los misterios del rosario y de la oración contemplativa pasar a la oración mental, que es meditar la palabra, los misterios de Jesús, los misterios de la iglesia y así, etcétera, y continuadamente. Es decir, la iglesia prevé distintos modos de oración y todas tienen que estar en lo cotidiano porque todas son para algo. Por ejemplo, quiero rechazar un pensamiento recurrente, una ejaculatoria, que es una repetición, me hace bien. Te viene pensamiento recurrente de pensar mal de alguien y yo digo, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío, es una oración repetitiva, pero que directamente me saca mi pensamiento recurrente sobre el rencor a esa persona para meterme directamente en el Sagrado Corazón de Jesús y concentrarme en Dios. Y esa oración, que puede ser repetitiva, me sirve para eso y me obtiene una gracia particular, que es disipar esa tentación de ese pensamiento recurrente. Entonces, la iglesia tiene una riqueza en los estilos de oración y no excluye ninguna. Tanto la oración espontánea como la de meditación, la de la vocal, la mental, etc. Pero es bueno saber de que hay un modo de rezar y la plenitud de la oración, ¿dónde se da? En la Santa Misa. Es culmen y principio de toda oración cristiana. En la Santa Misa se recibe a Jesús, se reza, estamos en oración. Por eso la Santa Misa es un lugar de sacrificio, de oración, no solamente un lugar de banquete, ¿sí? O una fiesta. Pero hay que saber entender el concepto fiesta, no estamos hablando de fiesta mundana, ¿sí? En todo caso una fiesta religiosa, por lo tanto la alegría que se manifiesta en esa fiesta es una alegría mensurada, una alegría austera, una alegría sabiendo que somos redimidos por el sufrimiento de Jesús. Bueno, la oración, dice el demonio, tiene que ser sentimental. Para que la persona debilite su voluntad, no convierta en hábito la oración y se reduzca al final del día a rezar solamente cuando lo siente. Y claro, y hay muchas veces en el día que no sentimos rezar, porque estamos entretenidos, porque estamos distraídos. Encima el demonio va a intentar sacarnos de un estado de meditación, y eso es importante saberlo. Es decir, ojo con creer de que yo tengo que sentir la oración. No tengo que sentir nada, tengo que estar consciente de que estoy delante de Dios, en presencia de Él, y que estoy haciendo un acto devocional de unirme más a Dios a través de la oración, dialogando con Él.
¿Puedo sentir o no a Dios? No importa. ¿Sí? El mismo acto de oración lo que hace es educa mi voluntad y educa mi mente y mi corazón y dispone mi alma a recibir sus gracias. Bien, pero ese estado de ánimo vago que dice el demonio que tenemos es, nos sentimos espirituales, nos sentimos que hemos hecho una oración más fructífera que cuando rezo el rosario. Ojo con esos engaños del sentimentalismo, ¿sí? Entonces dice, mira lo que dice, durante bastante tiempo podemos engañar al paciente para que sea perezoso. Claro, después viene la pereza. La persona deja de rezar y deja de creer. Si yo dejo de rezar, dejo de creer. Mi fe disminuye. Entonces, el que reza se salva porque el que reza cree. ¿Sí? San Alfonso María Ligorio dice lisa y llanamente, el que no reza se condena. ¿Por qué? Porque rezando aumento mi fe y aumentando mi fe amo lo que Dios ama y hago lo que Dios manda. Por eso el demonio va a querer sacarnos la oración y nos va a querer mandar a ese sinuoso camino de los sentimientos donde yo haga las cosas según las sienta. Y ahí quedo a merced de lo volátil y cambiante de mis sentimientos. En cambio, cuando la oración está arraigada en la mente, en el espíritu y en la voluntad, me vuelvo más disciplinado, más metódico y más virtuoso. Bien, si esto falla, dice, debes recurrir a una forma más sutil de desviar sus intenciones. Mientras estén pendientes del enemigo, o sea, de Dios, estamos vencidos. Pero hay formas de evitar que se ocupen de él. La más sencilla consiste en desviar su mirada de él hacia ellos mismos. Esto que hablábamos en la tercera carta del sobreanálisis sobre uno mismo es justamente esta explicación. Tratar de sacar de foco que el converso mire a Dios y se mire desde Dios para empezar a entender su vida espiritual y su cambio, su transformación, su conversión como una superación meramente humana. Estar más centrado en sí mismo. Eso exacerba el egoísmo y encima lo camufla. Porque yo soy el bueno, yo soy el que busca cambiar y los demás no hacen nada. ¿Sí? Entonces me vuelvo hipersensible a los daños de los demás o a la actitud de los demás. Me vuelvo aquel que mira la viga en el ojo ajeno. Total, yo soy una persona espiritual. Pero tranquilos, porque ahí el que hizo esa obra fue el demonio. Por lo tanto, Dios también viene a rescatarnos de eso. Por eso el Señor siempre dice, busquen el reino de Dios y su justicia y lo demás será dado en añadidura. El amor a Dios sobre todas las cosas ordena a los demás amores. Me ordena a mí a amar mejor las demás realidades. No reemplaza a nadie ni a nada Dios. Mi egoísmo sí. Cuando yo me centro en mí mismo, reemplazo a Dios y empiezo a reemplazar a los demás. Porque es lo que a mí me gusta, como a mí me gusta y cuando a mí me gusta. Lo que yo veo, como yo lo entiendo y como yo lo percibo. Y son mis verdades, ya no son las verdades de Dios. Es como yo veo la iglesia, como yo veo la fe, como yo veo la espiritualidad, como yo veo y concibo las cosas. Cuidado, porque ya ese converso no es más un servidor de la palabra de Dios, un servidor de la iglesia y de la doctrina y de la revelación, sino que es un servidor de sí mismo, de sus propios criterios. Y ya no son criterios religiosos, sino que son criterios que han sido bendecidos de alguna manera. Se le ha derramado agua bendita sobre criterios humanos, que no es lo mismo que sean criterios puramente religiosos. Bueno, el demonio le dice, hay que entrar por ahí, que se centre en el mismo, hay que sacarlo de Dios. Pero claro está, dice, el enemigo no permanecerá ocioso entre tanto. Siempre que alguien reza, existe el peligro de que él actúe inmediatamente, pues se muestra cínicamente indiferente hacia la dignidad de su posición y le muestra, en tanto que espíritus puros, y permite de un modo realmente impúdico que los animales humanos o arrodillados lleguen a concentrarse a sí mismos. Es decir, Dios va a intentar, aunque nuestra oración sea mediocre, aunque nuestra oración sea mala, estando en la presencia de Él, Dios tiene más posibilidad de actuar en nosotros. Por eso uno dice, dejé de rezar porque rezaba mal. No. Es preferible rezar mal que no rezar.
Hay que ponerse en la presencia de Dios. No me sale rezar, no sé, bueno, se aprende rezando. No, hoy no recé el rosario porque estaba muy disperso. No, termina el rosario disperso. ¿Por qué? Porque estando en presencia de Dios, Dios puede obrar en vos, ¿sí? Si dejaste de rezar porque te distrajiste, obra del demonio. Le hiciste el caldo gordo al demonio. Dejaste que él venza. Porque él no quiere que reces, que tenga contacto con Dios. Mientras estés en contacto con Dios, Dios va a poder obrar en tu vida. De modo más perfecto, menos perfecto, más rápido, menos rápido, pero va a poder porque estás en contacto con Él. Por eso dice, Dios deja de su dignidad de lado y acepta esas oraciones. Ahora, acá hay un tema también que se pone y es que el demonio lo que va a buscar es que no recemos y que si rezamos, recemos mal. Y para eso va a evitar que tengamos posturas corporales también, como dice la carta, que no la vamos a leer ahora, posturas corporales. Va a tratar de evitar que nos arrodillemos, que ambientemos nuestro lugar de oración, que busquemos la paz en la oración, ¿sí? No es lo mismo rezar de rodillas que acostado en una cama. No es lo mismo rezar de rodillas que rezar de pie sentado. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque el cuerpo también dispone al alma. No es lo mismo estar despaturrados en la iglesia que estar bien sentados, concentrados en lo que estamos haciendo. Entonces, las posturas del cuerpo son importantes para la oración y me disponen. No es lo mismo venir a rezar al Santísimo estando de rodillas, con los ojos cerrados, tratando de entrar en el misterio, que estar sentado, pensando, mirando hacia otro. No es lo mismo. Y el demonio va a tratar de que los hábitos humanos, corporales, se vayan de nuestro horizonte. ¿Para qué? Para que también nuestra oración sea menos perfecta. Porque si el cuerpo está ocioso, ese cuerpo ocioso y cómodo empieza a pasar una pesadumbre al alma que hace que el alma no rece bien. Y el demonio también lo sabe eso. Por eso te va a decir, no importa cómo reces, acostado, parado, sentado, no importa, sí que importa. Porque no somos alma suelta y nuestro cuerpo también dispone nuestra alma. Por eso es recomendable que cuando uno va a rezar, prepare el lugar de oración. No es en cualquier lugar y en cualquier modo. Si no me queda otra, perfecto. Pero si yo voy a rezar en mi casa, bueno, tengo que tener un altarcito, una imagen religiosa, poner una musiquita, tratar de ponerme de rodillas delante de Dios, persignarme, estar en su presencia, en un lugar, un ambiente donde no me moleste nadie, donde pueda estar con Dios, ¿sí? Bueno, el demonio va a tratar de sacar eso, ¿sí? Recuerden que el misterio para entender esto es la encarnación. Dios se encarna y en esa encarnación hace que nuestro cuerpo también tenga la posibilidad de elevarse a Dios, ¿sí? Todas nuestras potencias humanas. Vamos a seguir un poquito más. Puedes animarle incluso a darle mucha importancia a la corrección y al perfeccionamiento de los objetos compuestos y a tenerlo presente en su imaginación durante toda la oración, porque si llega a hacer la distinción, si alguna vez dirige sus oraciones conscientes, no a lo que yo creo que sois, sino a lo que sabéis que sois, nuestra situación será por el momento desesperante. Una vez descartados todos sus pensamientos e imágenes, o si los conserva, conservados reconociendo plenamente su naturaleza puramente subjetiva, cuando el hombre se confía en la presencia real, a la presencia real, externa e invisible que está en él, allí, en la habitación, y que no puede conocer como él le conoce a él, bueno, entonces puede suceder cualquier cosa. Es decir, ¿qué está diciendo el demonio? Está diciendo, hay que evitar que rece consciente de que está delante de Dios, que se centre en sí mismo y que recree en su imagen, en su mente, una imagen de él mismo idealizada. ¿Por qué? Porque si el hombre le empieza a presentar a Dios su corazón, la imagen de lo que realmente es, no de lo que él cree que es, su corazón, con sus bajezas, con su realidad, ahí Dios hace maravillas. Y el demonio no tiene nada que hacer en esa oración. Ir ganando en la oración con Dios, ¿qué implica? Implica ir ganando en honestidad de cómo yo me presento ante Dios, como un ser absolutamente desnudo. Es la oración que presenta Jesús del publicano y el publicano en el templo, ¿sí? Y el fariseo. Señor, te doy gracias porque no soy como este. Yo ayuno, yo hago esto, yo hago lo otro, yo hago acá, yo soy perfecto. Imagen idealizada de uno mismo. Y no soy como este. El otro que hacía el pecador. Señor, ten piedad de mí porque soy un pecador. ¿Quién salió justificado?
el pecador. ¿Por qué? Porque se reconoció pecador ante Dios. En nuestra oración vamos a encontrar la justificación y la obtención de las gracias en la medida que nos presentemos desnudos ante Él. Si seguimos presentando imágenes idealizadas, gracias Señor, porque yo hago esto, hago lo otro, o una oración absolutamente desencarnada, alabando solamente a Dios, y esa oración nunca, no a veces, sino nunca, tiene contacto con las llagas de nuestra carne, de nuestro pecado, bueno, se vuelve una oración infructífera. Y retrasa mucho tiempo nuestra conversión. Por eso dice el demonio, déjalo que rece así. Si llega a rezar desnudo en su corazón y diciéndole a Dios, yo sé que vos sabés cómo soy, toda esa porquería quiero que la remuevas de mi vida, quiero ser más paciente, quiero no enojarme, quiero tener más amor, quiero ser más solidario, quiero poder tener más espíritu de oración. Bueno, el demonio no puede hacer mucho ahí, porque ese corazón se ha desnudado ante Dios, Dios ha abrazado y ha visto esa miseria y le ha querido redimir. Por eso dice el demonio, si la persona reza así, puede pasar cualquier cosa, perdimos. Entonces hay que dejarlo que siga en la irrealidad. Una vez descartado, vamos a seguir con esto. Te será de ayuda para evitar esta situación, esta verdadera desnudez del alma en la oración, el hecho de que los humanos no le desean tanto como suponen. Se puede encontrar con más de lo que pedían. Tu cariñoso tío. Es decir, el ser humano, se da cuenta el demonio, que nosotros no tenemos tanto deseo de Dios como creemos tener. El demonio sabe eso. El demonio sabe que muchas veces en nuestras palabras decimos, Señor, te amo, déjame amarte, quiero servirte, quiero estar con vos, quiero convertirme, quiero dejar atrás el vicio. Pero el demonio sabe que en realidad no deseamos realmente de corazón esas cosas que salen en nuestra oración, en nuestra palabra. Entonces el demonio va a tratar de frustrarnos. Va a tratar de decir, bueno, ¿ves? Vos le decís esto a Dios, pero vos no lo deseás porque no cambiás. Y esa frustración nunca viene de Dios. Cuando encontramos nuestra traba en el cambio o en la conversión, es el momento de aumentar nuestra oración y redoblar nuestros esfuerzos, de ir más seguido a misa, de confesarnos más seguidos, de tener más a Dios. A veces nos frustramos y decimos, listo, ya está, tiro la toalla. No, eso no viene de Dios. El demonio, como lo sabe, va a tratar de meternos ese pensamiento en nuestra mente para que nuestra oración se salga de la realidad, nuestra oración sea puramente sentimental y se reduzca cuando tenemos ganas y así dejemos de rezar. Y dejando de rezar, le cerremos la puerta a Dios para que abra nuestra vida y nuestra fe disminuzca. A tal punto de terminar dejando hasta la práctica religiosa. Por eso encontramos tantas personas que al inicio de su conversión son fervorosos y están todo el tiempo en la fe y después, ¡pac!, desaparecen de la fe, se reniegan. No pudieron convertirse verdaderamente y cayeron en todas estas pequeñas artimañas del demonio. Bueno, hasta aquí la última carta, la cuarta carta, ¿no?, que es sobre la oración y algunas pequeñas sutilezas para tener en cuenta. ¿Cómo remediar esto? Dos cosas importantes. Rezar, hay que rezar siempre. La mejor oración es la que se hace. La mejor oración es la que se hace. Y cuando estoy distraído en la oración tengo que terminar mi periodo de oración porque estoy educando mi voluntad, aunque yo sienta que no haya rezado. No importa, porque estuve en presencia de Dios y el demonio lo que quiere es que cortemos de rezar. Y cortando de rezar entendamos de que la única oración es la que se siente y no la que se hace. Antes de pedirle la bendición al Padre, tenemos una preguntita para hacerle. Al inicio comenzaba con las oraciones repetitivas, Padre. Muchas veces he escuchado de otras denominaciones religiosas que el católico reza repetido y eso no le llega a Dios. Bueno, primero eso es porque hay muchas sectas que tienen una carencia de vida espiritual en su riqueza muy grande, ¿no? El pastor o los mismos congregantes, digamos, son personas que viven del fervor espontáneo y emocional y no de una relación íntima con Dios. Cuando uno se relaciona con Dios desde el silencio se da cuenta que hay diversos modos de oración y que en la Sagrada Escritura
hay muchas oraciones repetitivas. Por ejemplo, cuando le preguntan a Jesús cómo rezar, Jesús da una oración. Ustedes recen así. Entonces, cada vez que rezamos eso, estamos repitiendo palabra de Dios. Y la oración repetitiva nos puede ayudar ¿a qué? A invocar el nombre de Dios, a disipar las acechanzas del enemigo con los pensamientos recurrentes y también a ir concientizando e internalizando eso que repetimos. Por ejemplo, los salmos, que son palabra de Dios. Pero por otro lado, muchas de estas sectas que dicen eso, se la pasan repitiendo. Se la pasan repitiendo versículos bíblicos, se la pasan repitiendo amén, aleluya, gloria a Dios, se la pasan repitiendo modismos y oraciones, entonces canciones. Entonces hay que tener cuidado porque muchas veces las acusaciones que hacen a la piedad cristiana es más que para atacar que para buscar una razón. La oración repetitiva es bíblica, la oración repetitiva es necesaria y toda oración repetitiva nos sirve para preparar nuestro corazón para la contemplación de los grandes misterios. Por ejemplo, el rosario. Dice, bueno, un Padre Nuestro y 10 Ave María se repite. No, el rosario al inicio, si uno se pone a pensar, dice, en el primer misterio, es decir, estamos delante de un misterio no racional, contemplamos, es decir, que vamos a ponernos en la presencia de Dios, vamos a meditar, vamos a contemplar, es una oración de contemplación. Por ejemplo, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y mientras yo voy contemplando ese misterio, voy rezando repetitivamente. ¿Para qué? Para que la música de fondo de mi oración, entre comillas, la música, ¿no? Sean Ave Marías y Padres Nuestros. Pero lo que estoy haciendo es meditando el misterio. Estoy delante del misterio, estoy en presencia de Dios, estoy meditando el misterio de la encarnación de Jesús. Por eso hay que tener cuidado, porque muchas veces esas acusaciones brotan de una superficialidad en la relación con Dios, de una falacia porque se la pasan repitiendo ellos también, y de la búsqueda de encontrar algo para criticar que es absolutamente infundado y que brota una profunda ignorancia en cuanto a la relación y en cuanto a la oración. Y en última instancia están siendo reos de esta tentación que acabamos de leer del demonio. Bueno, le damos gracias al Padre Franco Carreras por brindarnos este espacio del curso Cómo actúa el demonio en nuestra vida. Antes de pedirle la bendición, no te olvides de suscribirte. Vamos a dejar la campanita por aquí. Suscribirte, activar las campanitas, compartir, comentar, que en lo posible, cuando tenga un tiempito el Padre, lo va a estar respondiendo a aquellos que tengan más preguntas para hacerle, y compartirlo con familiares, amigos. Te invitamos también a seguirnos Facebook, TikTok y Kawaii con @elsantorosarioar. Y también estamos compartiendo todas las enseñanzas del Padre Franco Carrera en estas redes sociales. Ahora sí le vamos a pedir la bendición al Padre Franco. Bueno, queridos hermanos, que la bendición de Dios Todopoderoso, que es nuestro Salvador, que se ha hecho carne en el pesebre, habite en sus hogares, en sus familias, en sus trabajos, y los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.